Golpe de Estado en Tel Aviv. El suelo político estremece mientras Benjamín Netanyahu ve como los ultraortodoxos de Dehel a Torah sacan la daga y amenazan con derribar su gobierno. Moshe Ilet Hirsch exige prioridades religiosas sobre la guerra, bloquea las votaciones y avisa que sus escaños podrían votar con la oposición si no preservan las exenciones de servicio militar para miles de yeshiva. En un país ocupante que clama por refuerzos frente a Hamas, los hutíes e Irán, el rabino advierte que no estamos aquí para salvar a Netanyahu, sino para proteger a Israel, lanzando al primer ministro a una encrucijada mortal entre ceder privilegios centenarios o encarar el colapso de su coalición y nuevas elecciones en plena confrontación militar. Golpe de Estado en Tel Aviv, mis amigos. El suelo político tiembla bajo los pies de Benjamín Netanyahu. Y es que los ultraortodoxos de Dehel a Torah amenazan con retirar su apoyo y derribar al gobierno, desafiando, por supuesto, la frágil coalición que ha sostenido al primer ministro durante estos años. Y digamos, y así lo reporta el medio israelí Haaretz, la chispa saltó con la eterna batalla por un elemento crucial, la ley de reclutamiento. Decenas de miles de jóvenes yeshiva esquivan el servicio militar gracias a excepciones que los partidos ultraortodoxos judíos en Israel defienden como un pilar asociado a su identidad religiosa. Ahora, fíjense esto. Moshe Hillel Hirsch, que es el líder en el Parlamento israelí de Degel a Torah, advierte que su bancada podría votar con la oposición a Netanyahu en señal de protesta. Escuchémoslo claramente. No estamos aquí para salvar a Netanyahu, sino para proteger al pueblo de Israel en tiempos de guerra, sentenció el rabino Hirsch ante su tropa de diputados, según cita del medio Haaretz. De esta manera, este caballero deja claro que la lealtad de la coalición tiene fecha de caducidad si no se respeta algo fundamental para lo que son los judíos ultraortodoxos, que es el status quo religioso. El comité, fíjense, del Judaísmo Unido de la Torá, que es la alianza a su vez que engloba a varios partidos, como se les conoce también yaredíes, tiene en sus manos las llaves del poder. Su voto podría inclinar la balanza en el Parlamento y aprobar leyes que desmantelen la estrategia militar del gobierno, forzando una crisis sin precedentes. Vamos a entrar un poco en la sociología israelí, porque es importante entenderla. Israel es un país con una población relativamente escasa, 10 millones, 11 millones a lo sumo, y que en su interior tiene varias divisiones étnicas y religiosas. Muchos dirán, bueno, Israel, todos son israelíes por el concepto de la nacionalidad. No obstante, en el mundo del judaísmo hay varias expresiones. Algunos son ultraortodoxos, caso de los yaredíes, pero también hay sefardíes, hay judíos laicos, incluso hay judíos que no son sionistas, como hay sionistas que no son judíos. Es decir, y debemos contar también, y eso es importante, que dentro de Israel hay 2 millones de árabes, es decir, árabes con nacionalidad israelí, evidentemente. Entonces es un país que tiene dentro de su configuración sociológica elementos complejos que son buenos conocerlos, porque hay mucha manipulación mediática y mucha manipulación religiosa sobre todo. Entonces, en ese sentido, mis amigos, Netanyahu ante esta situación está sudando tinta porque los retrasos indefinidos en lo que es la exención del servicio militar, recordando que los yaredíes están exentos del servicio militar obligatorio, ha enfurecido a sus socios religiosos. Esta semana, los diputados yaredíes volvieron a boicotear las votaciones de la coalición, prometiendo prolongar el pulso hasta que se alcance un acuerdo que sea satisfactorio. Si vamos al acuerdo vigente, este exime a los muchachos, a los jóvenes que son estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, y eso ha redituado en apoyo político para la coalición de Netanyahu. Sin embargo, la guerra contra Hamas y la situación con los hutíes o con Irán ha obligado
a un reclutamiento o a la necesidad de un reclutamiento de 80,000 nuevos voluntarios adicionales al ejército. Y eso incluye a los que hasta ayer eran o están exentos. Nos referimos a la comunidad yaredí. Y es que la sola amenaza de ver marcharse a Judaísmo Unido de la Torá ha disparado las alertas en el despacho de Netanyahu. Porque sin esos votos en el Parlamento, cualquier moción de censura a la administración de Netanyahu podría dejar al país sin un ejecutivo en pleno conflicto militar. Y por supuesto, todavía no se ha formalizado esa retirada, pero los yaredíes están metiendo presión a diario. Es decir, que se está llegando a una suerte de encrucijada. Y ceder significaría renunciar primero a un privilegio histórico. Pero si se resisten sería arriesgar un derrumbe gubernamental y a nuevas elecciones en tiempos de guerra. Las estadísticas, las encuestas de opinión pública son tajantes. Aproximadamente el 75% de los ciudadanos israelíes quiere una elección para un cambio de gobierno. Obvio, cuando termine el conflicto, porque se dio digamos, con el ataque brutal de Hamas, se dio un efecto que se conoce en la geopolítica como el efecto bandera. Es decir, que a pesar del descontento que existía con la administración de Netanyahu, que ya asciende a más de 20 años, indiscutiblemente se unieron alrededor de lo que ellos llaman la seguridad de Israel en este contexto de guerra. Hay otro elemento importante, vamos un poco más atrás para seguir graficando la situación, porque el Tribunal Superior ya intentó zanjar este asunto en junio de 2023, limitando las exenciones, porque presuntamente esta excepcionalidad con esta comunidad ultraortodoxa viola los principios de igualdad. Pero la realidad política, mis amigos, es terca, porque la composición del Parlamento depende de los escaños yaredíes. Y los ultraortodoxos conforman nada más y nada menos que el 13% de ese universo que comentábamos anteriormente, de la población israelí, y su influencia legislativa es desproporcionada. Hay otro elemento importante, el crecimiento demográfico, porque estos señores son prolijos a la hora de tener hijos. En 1948, según estadísticas de AREPS, habían solo 40,000 judíos ultraortodoxos. Ahora pasan de largo el millón, multiplicando, por supuesto, su influencia política. Porque estos hombres, y aquí vamos a los ritos de los ultraortodoxos, los hombres dedican su vida al estudio del Talmud, mientras las mujeres se dedican al sostenimiento económico y a la administración del hogar. Entonces, evidentemente, la exigencia del servicio militar rompe con esa tradición, con esa dinámica, amenazando el tejido social de barrios que viven incluso al margen de la modernidad, dado a una vida austera, a una vida dedicada al estudio religioso, porque la teología yaredí dicta que el verdadero redentor llegará con el Mesías. Entonces, no podemos hablar de que el Estado formalmente representa a los judíos, sino que el Estado se formará cuando regrese el Mesías. Eso dentro de esta cosmovisión. Entonces, Netanyahu evidentemente ha contado con ellos desde siempre a cambio de estas exenciones y, por supuesto, de fondos estatales para sus instituciones educativas, eh, siendo así que los partidos ultraortodoxos blindan la mayoría y aseguran la gobernabilidad en materia de religión desde el punto de vista más conservador. Y los laicos israelíes, porque este es otro elemento, y ahí está una de las fracturas sociopolíticas del Estado de Israel, es que existe también un componente israelí liberal que ve con recelo la aparición con mucha fuerza en las decisiones políticas, en las decisiones gubernamentales de los yaredíes. Y eso ha generado fricciones o genera fricciones con un Israel mucho más liberal, mucho más laico, y así lo grafica una encuesta que el Instituto Israelí realizó, el Instituto Israelí para la Democracia realizó, citada por el medio Haaretz, revela que el 70% de los israelíes liberales y laicos desean que estas exenciones lleguen a su fin porque las consideran discriminatorias con respecto al resto de la sociedad que tiene que brindar el servicio militar obligatorio. Y hoy, mis amigos, con el fuego en Gaza y el fantasma de Irán encima, este malestar está hirviendo. Y los yaredíes, que antes se mantenían en muchos aspectos
fuera del ámbito político, ahora se han preparado para tomar las calles y recordar que no son rehenes de ningún pacto político. La estabilidad del Estado pende de un hilo. ¿Serán los ultraortodoxos quienes dictaminen el futuro de la tierra de Israel? ¿O logrará Netanyahu doblegar la voluntad de los rabinos y recomponer su coalición ante que el país se hunda en el caos? Pues la cuenta regresiva ha comenzado. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.